Piense y hágase rico. Napoleon Hill. Un clásico para alcanzar la riqueza. ¿Qué es lo que más desea? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Poder? ¿Satisfacción? ¿Personalidad? ¿Paz mental? ¿Felicidad? Los 13 pasos hacia la riqueza descritos en este libro ofrecen la más breve filosofía confiable del éxito individual jamás presentada para el beneficio de los hombres o las mujeres que están buscando una meta definida en la vida. Antes de comenzar el libro, el lector se beneficiará en gran medida si comprende el hecho de que el libro no se escribió para entretener. Uno no puede digerir bien su contenido en una semana o un mes. Después de leerse el libro detenidamente, el Dr. Miller Reese Hutchinson, conocido a nivel nacional por ser ingeniero, consultor y socio desde hace muchos años de Thomas Edison, dijo: «Esto no es una novela, es un libro de texto sobre el éxito individual que proviene directamente de las experiencias de cientos de los hombres estadounidenses más exitosos. Debería estudiarse, digerirse y meditar sobre él. No es aconsejable leer más de un capítulo por noche. El lector debería subrayar las frases que más le impresionen. Más adelante podrá volver a estas líneas y releerlas. Un verdadero estudioso no se limitará a leer el libro, sino que absorberá sus conocimientos y los hará suyos. Este libro debería enseñarse en todas las escuelas secundarias y ningún niño o niña debería iniciar una carrera sin haber pasado satisfactoriamente un examen sobre él. Esta filosofía no suplantará las asignaturas impartidas en las escuelas, sino que permitirá organizar y aplicar los conocimientos adquiridos y convertirlos en un beneficio útil y adecuado sin pérdida de tiempo». El Dr. John Turner, decano de la Universidad de Nueva York, dijo después de haber leído el libro: «El mejor ejemplo de la solidez de esta filosofía es su propio hijo, Blair, cuya dramática historia ha sido esbozada en el capítulo sobre el deseo». El Dr. Turner hacía referencia al hijo del autor, que nació sin la capacidad normal de audición y no solo evitó ser sordomudo, sino que además transformó su discapacidad en una ventaja de incalculable valor con la aplicación de la filosofía aquí descrita. Después de leer la historia, que comienza en la página 56, el lector se dará cuenta de que está a punto de entrar en posesión de una filosofía que puede transmutarse en riqueza material o ser igualmente útil para obtener la paz mental, la comprensión, la armonía espiritual y, en algunos casos, como el del hijo del autor, puede ayudar a dominar la aflicción física. El autor descubrió, a raíz de analizar personalmente a cientos de hombres de éxito, que todos ellos tenían el hábito de intercambiar ideas en lo que comúnmente se denominan debates. Cuando tenían problemas que resolver, se sentaban juntos y hablaban libremente hasta que descubrían, a partir de su contribución conjunta de ideas, un plan que serviría a sus propósitos. El lector que está leyendo este libro sacará el máximo provecho con la puesta en práctica del principio del equipo maestro que se describe en él. Podrá lograrlo, como otros lo están haciendo con éxito, con la creación de un equipo de trabajo consistente en un número dado de personas agradables y armoniosas. El equipo debería reunirse regularmente con una frecuencia de una vez por semana. El procedimiento debe consistir en la lectura de un capítulo del libro en cada reunión, y después debe debatirse libremente el contenido de cada uno de ellos entre todos los miembros. Cada miembro debería tomar notas y anotar cada una de sus propias ideas inspiradas en el debate. Todos los miembros deberían leer y analizar detenidamente cada capítulo varios días antes de su lectura en público y del debate conjunto. La lectura ante el equipo debería hacerla alguien que sepa leer bien y le ponga color y sentimiento a las frases. Con el seguimiento de este plan, todo lector sacará de estas páginas no solo la suma total de los mejores conocimientos elaborados a partir de las experiencias de cientos de hombres de éxito, sino algo todavía más importante: aprovechará nuevas fuentes de conocimiento en su propia mente
y adquirirá conocimientos de inestimable valor de las demás personas presentes. Si el lector sigue este plan de forma persistente, puede estar seguro de que descubrirá y se apropiará de la fórmula secreta gracias a la cual Andrew Carnegie adquirió su inmensa fortuna, a la que se hace referencia en la introducción del autor. Homenajes al autor, de grandes líderes americanos. Piense y hágase rico tardó 25 años en escribirse y está basado en la famosa ley de Napoleon Hill de la filosofía del éxito. Su trabajo y sus escritos han sido elogiados por los mayores líderes financieros, educacionales, políticos y gubernamentales. Corte Suprema de Estados Unidos, Washington, D.C. Apreciado señor Hill, he tenido la oportunidad de terminar la lectura de sus libros Las leyes del éxito y deseo expresar mi agradecimiento por el espléndido trabajo que ha hecho en la elaboración de esta filosofía. Sería útil que todos los políticos del país asimilaran y aplicaran los 17 principios sobre los que se basan sus lecciones. Contienen un material magnífico que todo líder debería entender en todos los ámbitos de la vida. Me complace haber tenido el privilegio de hacer algunas pequeñas contribuciones a la organización de este curso espléndido de filosofía del sentido común. Atentamente, expresidente y ex juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El rey de las tiendas de 5 y 10 centavos. Gracias a la aplicación de muchos de los 17 principios fundamentales de la filosofía de las leyes del éxito, hemos fundado una gran cadena de tiendas muy exitosas. Creo que no sería exagerado decir que el edificio Woolworth podría considerarse perfectamente un monumento de la solidez de estos principios. F.W. Woolworth. Un gran magnate marítimo. Me siento sumamente agradecido por haber tenido el privilegio de haber leído las leyes del éxito. Si hubiera conocido esta filosofía hace 50 años, imagino que hubiera podido realizar todo lo que he hecho en menos de la mitad de tiempo. Espero que el mundo lo descubra y se lo agradezca. Robert Dollar. Un famoso líder obrero americano. Dominar las leyes del éxito es como una garantía contra el fracaso. Samuel Gompers. Un expresidente de Estados Unidos. ¿Cómo no felicitarlo por su perseverancia? Cualquier hombre que dedica tanto tiempo debe hacer necesariamente descubrimientos muy valiosos para los demás. Estoy profundamente impresionado por su interpretación de los principios del equipo maestro que tan claramente ha descrito. Woodrow Wilson. Un potentado del comercio. Sé que sus 17 principios del éxito son sólidos porque los he estado aplicando en mi empresa durante más de 30 años. John Wanamaker. El fabricante de cámaras fotográficas más importantes del mundo. Sé que está usted haciendo un mundo mejor con sus leyes del éxito, y no me importaría contribuir económicamente a esta formación, ya que aporta cualidades a los estudiantes que no pueden comprarse solo con dinero. George Eastman. Un conocido hombre de negocios nacional. Cualquier logro que haya podido alcanzar se lo debo íntegramente a la aplicación de sus 17 principios fundamentales de las leyes del éxito. Creo que tengo el honor de ser su primer alumno. W. M. Wingray. Prólogo del autor. En cada capítulo de este libro se ha mencionado el secreto para ganar dinero. Un secreto que ha logrado la fortuna de más de 500 hombres extraordinariamente ricos, a quienes he analizado con detenimiento durante muchos años. Andrew Carnegie me informó del secreto hace más de un cuarto del siglo. El astuto y amable viejo escocés lo depositó en mi mente sin prestar atención cuando yo solo era un niño. Luego se volvió a sentar en su silla con brillo de alegría en sus ojos y me observó detenidamente para ver si tenía suficiente intelecto para comprender el significado de lo que me acababa de decir.
Cuando vio que había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasar 20 años o más preparándome para entregársela al mundo, a hombres y mujeres que, por desconocer del secreto, tal vez pasarían sus vidas condenados al fracaso. Le respondí que lo haría, y con la cooperación del señor Carnish, he cumplido mi promesa. Este libro contiene el secreto, después de que miles de personas de prácticamente todas las condiciones lo hayan puesto a prueba. Fue idea del señor Carnish que la fórmula mágica que le proporcionó una fortuna prodigiosa se pusiera al alcance de personas que no tienen tiempo para investigar cómo los hombres ganan dinero, y fue su deseo que yo pudiera probar y demostrar la solidez de la fortuna mediante la experiencia de hombres y mujeres. Consideraba que esta fórmula tenía que enseñarse en todas las escuelas y universidades públicas, y opinaba que si se enseñaba adecuadamente, revolucionaría todo el sistema educativo hasta poderse reducir a la mitad el tiempo que uno pasa en la escuela. Su experiencia con Charles Schwab y con otros jóvenes con él convencieron al señor Carnish de que buena parte de lo que se enseña en las escuelas no tiene ningún valor en relación con la tarea de ganarse la vida o de acumular riquezas. Había llegado a esta conclusión porque en su empresa habían trabajado muchos jóvenes con muy poca educación, pero a los que una enseñanza sobre el uso de esta fórmula les permitió desarrollar un sentido del liderazgo poco común. Además, esta preparación proporcionó verdaderas fortunas a todos aquellos que siguieron sus instrucciones. En el capítulo sobre la fe, leeremos la asombrosa historia de la gigantesca United States Steel Corporation, tal como la concibió y gestionó el joven gracias al cual el señor Carnish demostró que su fórmula funcionaría para todos los que estuvieran preparados para ella. La simple aplicación de este secreto por parte de un hombre joven, Charles Schwab, le proporcionó una gran fortuna tanto de dinero como de oportunidades. En términos generales, esta aplicación particular de la fórmula le valió $600 millones. Estos hechos, bien conocidos por casi todos los que conocieron al señor Carnish, le darán al lector una idea clara de lo que le puede aportar la lectura de este libro, siempre y cuando sepa lo que quiere. Incluso antes de haberse puesto a prueba durante 20 años, el secreto se transmitió al menos a un centenar de hombres y mujeres que lo han utilizado para su propio beneficio, como había planteado el señor Carnish. Algunos han logrado fortunas con él, otros lo han utilizado para crear armonía en sus hogares. Un clérigo lo empleó con tanta eficacia que logró unos ingresos de $75,000 anuales. Arthur Nash, un sastre de Cincinnati, utilizó su negocio prácticamente en quiebra como conejillo de indias para probar la fórmula. El negocio revivió y proporcionó una fortuna a sus dueños. Todavía es un negocio próspero, aunque el señor Nash ya se haya ido. El experimento fue tan extraordinario que los periódicos y las revistas le proporcionaron más de $1 millón haciendo publicidad laudatoria. El secreto pasó a Stuart Austin Weir, de Dallas, Texas. Estaba preparado para ello, tanto que abandonó su profesión y estudió Derecho. ¿Tuvo éxito? También explicaremos esta historia. A Jennifer Randolph le revelé el secreto el día que se graduó en la universidad y lo ha utilizado con tanto éxito que actualmente está cumpliendo su tercer mandato como miembro del Congreso, con muchas oportunidades de seguir usándolo hasta que se lo lleve a la Casa Blanca. Mientras trabajaba como director de publicidad en la Salle Station University, cuando todavía era poco conocida, tuvo el privilegio de ver a J. G. Chaplin, el director de la universidad, utilizar la fórmula con tanta eficacia que desde entonces ha hecho de La Salle una de las universidades más destacadas del país. El secreto a que se refirió se menciona por lo menos un centenar de veces a lo largo de este libro. No lo he nombrado directamente, pues parece funcionar con más éxito cuando se destapa ligeramente y se deja a la vista, donde pueden recogerlo aquellos que están preparados y lo están buscando.
Esta es la razón por la que el señor Carnegie me lo lanzó de forma tan discreta, sin darme su denominación específica. Si el lector está preparado para ponerlo en práctica, identificará este secreto al menos una vez en cada capítulo. Desearía tener el privilegio de explicarle cómo saber si está preparado, pero eso le privaría de buena parte de los beneficios que recibirá cuando realice el descubrimiento a su manera. Mientras escribía este libro, mi propio hijo, que entonces estaba terminando su último año en la universidad, cogió el manuscrito del segundo capítulo, lo leyó y descubrió el secreto por su cuenta. Utilizó la información tan eficazmente que accedió directamente a un puesto de responsabilidad con un sueldo inicial mayor al que gana un hombre corriente. Su historia está narrada brevemente en el segundo capítulo. Cuando el lector la lea, quizás deseche la impresión que pudo haber tenido al inicio de este libro de que éste prometía demasiadas cosas. Y también, si alguna vez lo han desanimado, si ha tenido dificultades que superar, si lo ha intentado y ha fracasado, si alguna vez ha estado discapacitado por una enfermedad o dolencia física, entonces la historia del descubrimiento y la utilización que hizo mi hijo de la fórmula de Carnegie le parecerá el oasis en el desierto de las esperanzas perdidas que tanto ha estado buscando. Este secreto fue ampliamente utilizado por el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Lo transmitió a todos los soldados que lucharon en la guerra, oculto cuidadosamente en el entrenamiento que recibieron antes de ir al frente. El presidente Wilson me dijo que fue un factor importante en la obtención de los fondos necesarios para la guerra. Hace más de 20 años, el secreto inspiró al honorable Manuel Quezón, en aquel entonces comisionado reciente de las Islas Filipinas, para conseguir la libertad de su pueblo. Logró la libertad para los filipinos y tuvo el primer presidente de ese estado libre. Una peculiaridad de este secreto es que una vez adquirido y utilizado, hace que aquellos que lo poseen se vean arrastrados literalmente hacia el éxito, con muy poco esfuerzo, y que nunca más vuelvan a sucumbir al fracaso. Si el lector lo duda, puede examinar los nombres de aquellos que lo usaron donde quiera que se hayan mencionado. Revisen sus historiales y se convencerán. No existe tal cosa como recibir algo a cambio de nada. El secreto a que me refiero no puede lograrse sin pagar un precio, aunque éste sea muy inferior a su valor. Aquellos que no están buscándolo intencionalmente no pueden obtenerlo a cualquier precio. No puede regalarse ni se puede comprar con dinero, por la sencilla razón de que está compuesto de dos partes. Una parte ya la poseen los que están preparados. El secreto funciona igual de bien para todos aquellos que están preparados. La educación no tiene nada que ver con ello. Mucho antes de que yo naciera, el secreto ya estaba en posesión de Thomas Edison, y él lo utilizó de un modo tan inteligente que llegó a ser el inventor más importante del mundo, a pesar de contar únicamente con 3 meses de escolarización. Transmitió el secreto a un socio suyo que lo utilizó con tanta eficacia que, a pesar de que por aquel entonces solo ganaba $12,000 anuales, acumuló una gran fortuna y se retiró de los negocios cuando todavía era un hombre joven. El lector puede encontrar su historia al inicio del primer capítulo. Debería convencerla la idea de que las riquezas no están fuera de su alcance, de que todavía puede ser lo que desea ser, de que todos los que están preparados y dispuestos pueden obtener dinero, fama, reconocimiento y felicidad. ¿Cómo puedo saber yo estas cosas? El lector debería tener la respuesta antes de terminar el libro. Puede encontrarla desde el primer capítulo hasta la última página. Mientras realizaba un trabajo de investigación que duró 20 años y que inicié a petición del señor Carnegie, analicé a cientos de hombres famosos, muchos de los cuales admitieron haber acumulado sus inmensas fortunas gracias a la ayuda del secreto de Carnegie. Algunos de esos hombres son Henry Ford, William Wrigley, John Wanamaker, James Hill, George Parker, John Rockefeller, Thomas Edison, Edwin Barnes,
Esos hombres suponen una diminuta parte de los cientos de estadounidenses conocidos cuyos logros, sean económicos o de otro tipo, demostraron que los que comprenden y aplican el secreto de Carnegie alcanzan elevadas posiciones a lo largo de su vida. Nunca conocí a nadie que estuviera decidido a usar el secreto y que no alcanzara un éxito notable en la profesión que había elegido. Tampoco he conocido a nadie que se hubiera distinguido particularmente o que hubiera acumulado una gran riqueza sin la posesión del secreto. A partir de estos dos hechos, llegué a la conclusión de que el secreto, en tanto que forma parte del conocimiento esencial para la autodeterminación, es más importante que cualquier conocimiento adquirido a través de lo que popularmente se conoce como educación. De todos modos, ¿qué es la educación? Responderé esta pregunta detalladamente. En lo que se refiere a la escolarización, muchos de estos hombres tuvieron muy poca. John Wanamaker me dijo una vez que, con la poca educación que tuvo, había adquirido los conocimientos del mismo modo que una locomotora adquiere agua, abasteciéndose a medida que avanza. Henry Ford nunca realizó estudios superiores ni universitarios. No estoy tratando de minimizar el valor de la escolarización, sino intentando expresar mi firme creencia de que los que dominan y aplican el secreto alcanzarán posiciones más altas, acumularán riquezas y negociarán con la vida en sus propios términos, incluso aunque su escolarización haya sido escasa. En algún lugar, a medida que lea, el secreto al que me refiero sobresaldrá de la página y se colocará descaradamente delante de usted, si está preparado para ello. En cuanto aparezca, lo reconocerá. Tanto si el lector recibe la señal en el primer capítulo como en el último, es aconsejable que se detenga un instante cuando se le presente y se pare a pensar, pues esta ocasión marcará el hito más importante de su vida. Pasemos ahora al primer capítulo y a la historia de mi muy querido amigo que generosamente ha reconocido haber visto esta señal mística y cuyos logros en el campo de los negocios son pruebas suficientes de que ha descubierto el secreto. A medida que el lector lea su historia, así como todas las demás, debe recordar que tratan de problemas importantes de la vida, tal y como todos los seres humanos los experimentamos. Los problemas se derivan de los propios esfuerzos por ganarse la vida, por hallar esperanza, coraje, satisfacción y paz mental a fin de acumular riquezas y disfrutar de la libertad del cuerpo y el espíritu. El lector también debe recordar, a medida que avance en la lectura del libro, que se trata de hechos reales y no de ficción. Su objetivo es transmitir una gran verdad universal a través de la cual todos los que estén preparados puedan aprender no solo qué hacer, sino también cómo hacerlo, y recibir así el estímulo necesario para empezar. Para terminar, antes de comenzar el primer capítulo, quisiera hacer una breve sugerencia que puede proporcionar una pista para reconocer el secreto. Es esta. Todos los logros, todas las riquezas que podemos ganar tienen su origen en una idea. Si uno está preparado para el secreto, ya tiene la mitad de él y por lo tanto reconocerá fácilmente la otra mitad en el momento en el que su mente lo alcance. El autor. Capítulo 1. Introducción. El hombre que pensó su camino en compañía de Ed Thomas Edison. Realmente, los pensamientos son cosas, y cosas poderosas cuando se mezclan con propósitos definidos, perseverancia y un ardiente deseo de traducirlos en riquezas o en otros objetos materiales. Hace poco más de 30 años, Edwin Barnes descubrió cuán cierto es que los hombres que realmente piensan se hacen ricos. Su descubrimiento no fue de una sola vez. Llegó poco a poco, comenzando con el imperioso deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las principales características del deseo del señor Barnes era que estaba definido. Quería trabajar con Edison, no para él. Si uno observa detenidamente la descripción de cómo convirtió sus deseos en realidad,
logrará una mayor comprensión de los 13 principios que conducen a la riqueza. Cuando este deseo o impulso del pensamiento se cruzó por primera vez en su mente, aún no estaba en condiciones de hacer algo con él. Dos inconvenientes obstaculizaban su camino. No conocía a Edison y no tenía suficiente dinero para pagarse un billete de ferrocarril hasta Orange, Nueva Jersey. Estos dos impedimentos hubieran sido suficientes para desalentar a cualquiera que realice algún intento de llevar a cabo su deseo. Pero no se trataba de un deseo cualquiera. Estaba tan decidido a encontrar el camino para cumplirlo que finalmente decidió arriesgarse a viajar en un borreguero antes de darse por vencido. En otras palabras, se fue a East Orange en un tren de mercancías. Se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Refiriéndose a su primera reunión con Barnes, Edison dijo años más tarde: «Estaba allí, frente a mí, con el aspecto de un vagabundo corriente, pero había algo en la expresión de su rostro que transmitía la impresión de que estaba dispuesto a conseguir lo que se había propuesto. Había aprendido, tras años de experiencia con distintos hombres, que cuando uno realmente desea algo tan profundamente que está dispuesto a jugarse todo su futuro por ello, tiene todas las de ganar. Le di la oportunidad que me pidió porque vi que estaba decidido a no ceder hasta alcanzar el éxito. Lo que ocurrió después me confirmó que no me había equivocado». Lo que el joven Barnes le dijo al señor Edison en esa ocasión fue mucho menos importante que aquello que pensaba. El mismo Edison lo dijo. No había nada en el aspecto del joven que le pudiera haber facilitado su lugar en la oficina de Edison, más bien estaba en su contra. Lo importante era lo que pensaba. Si se pudiera transmitir la importancia de esta afirmación a cualquier persona que la estuviera leyendo, no habría ninguna necesidad de leer el resto del libro. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Tuvo la oportunidad de trabajar en las oficinas de Edison por un salario muy bajo, realizando tareas que carecían de importancia para Edison, pero no para Barnes, pues le proporcionaban la oportunidad de mostrar su mercancía donde su socio pudiera verla. Pasaron los meses. Aparentemente no ocurrió nada que acercase a Barnes a alcanzar el codiciado objetivo que había creado en su interior como su principal objetivo definido. Sin embargo, algo importante estaba ocurriendo en su pensamiento. Su deseo de convertirse en socio de Edison se iba intensificando constantemente. Los psicólogos han dicho con acierto que cuando uno está realmente preparado para una cosa, hace que aparezca. Barnes estaba listo para asociarse con Edison y además estaba decidido a permanecer allí hasta que surgiera la oportunidad que estaba buscando. No se dijo a sí mismo: «Vaya, no sirve de nada. Supongo que acabaré cambiando de opinión y buscaré un trabajo de vendedor». Por el contrario, se dijo: «Vine aquí para hacer negocios con Edison y voy a lograrlo, aunque me cueste lo que me queda de vida». Lo decía en serio. Qué diferente sería la historia de los hombres si adoptaran un propósito definido y se atuvieran a él hasta que, con el tiempo, se convirtiera en una obsesión perseverante. Tal vez el joven Barnes no lo supiera en ese momento, pero su determinación inamovible y su perseverancia de mantenerse firme en su único deseo estaba destinada a terminar con todos los obstáculos y a traerle la oportunidad que estaba buscando. Cuando la oportunidad llegó, apareció de una forma y con una dirección muy distinta a la que Barnes había esperado. Es uno de los caprichos de la oportunidad, ya que tiene el astuto hábito de entrar silenciosamente por la puerta trasera y muchas veces llega disfrazada de mala suerte o de fracaso temporal. Quizás esta sea la razón por la que tantas personas no son capaces de identificarlas como oportunidades. El señor Edison acababa de perfeccionar un nuevo dispositivo conocido por aquel entonces como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no estaban muy entusiasmados con el aparato. No creyeron que pudiera venderse sin emplear grandes esfuerzos.
Barnes halló su oportunidad. Había aparecido silenciosamente en forma de una máquina extraña que no interesaba a nadie, excepto a Barnes y a su inventor. Barnes supo que él podía vender la máquina de dictar de Edison. Se lo propuso a Edison y enseguida obtuvo su oportunidad. Obviamente vendió la máquina. De hecho, lo hizo con tanto éxito que Edison le adjudicó un contrato para distribuirla y comercializarla por todo el país. Gracias a esta asociación mercantil apareció el famoso eslogan, hecho por Edison e instalado por Barnes. Su alianza comercial fue un gran éxito durante más de 30 años. Gracias a ella, Barnes se hizo rico, pero también logró algo infinitamente más grande. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo proporcionó a Barnes su deseo. Tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares, pero dicha cantidad, sea cual fuere, se vuelve insignificante cuando se lo compara con la gran virtud que adquirió en forma de conocimiento definitivo de que un impulso intangible del pensamiento puede convertirse en un homólogo material con la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente creyó en una asociación con el gran Edison. Se vio como dueño de una fortuna. No tenía nada con que empezar, excepto la capacidad para saber lo que quería y la determinación de permanecer fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. No tenía dinero con el que comenzar. Su educación era muy escasa y carecía de influencias, pero sí tenía iniciativa, fe y el deseo de triunfar. Con estos poderes intangibles se convirtió en el socio número 1 del inventor más grande que jamás ha existido. Ahora, consideremos una situación diferente y analicemos a un hombre que tuvo un montón de pruebas tangibles de riquezas, pero que perdió porque se detuvo a 1 metro de donde se hallaba la meta que se había propuesto. A 1 metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de claudicar cuando uno lo vence una frustración temporal. Todo el mundo es culpable de este error en un momento u otro. Un tío de Darby fue presa de la fiebre del oro cuando tuvo lugar el fenómeno y se fue al oeste a cavar y a hacerse rico. Desconocía que se ha extraído más oro del pensamiento del ser humano que de la tierra. Consiguió una licencia y fue a trabajar con un pico y una pala. Su partida fue dura, pero su deseo de encontrar oro era inquebrantable. Tras varias semanas de trabajo, obtuvo la recompensa de descubrir una veta de este brillante mineral. Necesitaba maquinaria para extraerlo a la superficie. Con gran discreción tapó la mina, volvió sobre sus pasos a su casa de William Worth, Maryland, y les habló a sus familiares y a algunos vecinos de su descubrimiento. Entre todos, reunieron el dinero para adquirir la maquinaria necesaria y Darwin y su tío regresaron a la mina para seguir trabajando. Extrajeron de la cantera un primer carro de mineral y lo enviaron a un fundidor. El resultado probó que tenían una de las minas más ricas de Colorado. Con algunos carros más de ese mineral, saldarían todas sus deudas. Entonces empezarían a ganar mucho dinero. Hacia abajo fueron las taladradoras, hacia arriba fueron las esperanzas de Darby y de su tío. Pero entonces algo ocurrió. La veta de oro desapareció. Había llegado al final del arco iris y la olla de oro no estaba allí. Siguieron perforando, intentando encontrar desesperadamente la veta otra vez, pero no lograron ningún resultado. Finalmente, decidieron claudicar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por varios centenares de dólares y tomaron el tren de regreso a casa. Algunos chatarreros son ingenuos, pero este no lo era. Llamó a un ingeniero de minas para que examinara la mina e hiciera unos cálculos. El ingeniero le explicó que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Sus cálculos indicaban que la veta se hallaba solo a 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar.
y allí es exactamente donde lo hallaron. El chatarrero extrajo millones de dólares del oro de la mina porque fue lo suficientemente inteligente como para pedir el consejo de un experto antes de darse por vencido. La mayor parte del dinero que se invirtió en la maquinaria se debía a los esfuerzos de Darby, quien era entonces un hombre muy joven. El dinero procedía de sus familiares y vecinos que habían confiado en él. Aunque tardó varios años, les devolvió hasta el último centavo. Mucho tiempo después, Darby se recuperó de su pérdida cuando descubrió que el deseo podía convertirse en oro. Y lo descubrió después de ingresar en el negocio de la venta de seguros de vida. Sin perder de vista el hecho de que había perdido una enorme fortuna porque él mismo se había detenido a 1 metro del oro, Darby sacó partido de esta experiencia en el trabajo que eligió, sirviéndose del sencillo método de decirse a sí mismo: me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque los clientes me digan que no cuando trate de venderles un seguro. Darby fue uno de los pocos hombres que conformaban un pequeño grupo de menos de 50 integrantes que en aquella época vendían más de $1 millón anualmente en seguros de vida. Debió su tenacidad a la lección que aprendió a raíz del abandono de su mina de oro. Antes de que aparezca el éxito en la vida de cualquier persona, seguro que va a padecer frustraciones temporales y quizás algún fracaso. Cuando una persona sufre una derrota, lo más fácil y lo más lógico es abandonar. Eso es precisamente lo que hace la mayoría. Más de los 500 hombres más exitosos que ha conocido jamás Estados Unidos me confesaron que su mayor triunfo supuso únicamente un paso más a partir del punto en el que los había alcanzado la derrota. El fracaso es un embustero con un sentido agudo de la ironía y la astucia. Se deleita haciéndolo tropezar cuando el éxito está casi a tiro. Una lección de perseverancia de 50 centavos. Poco después de que Darby se graduara en la Universidad de las Adversidades y decidiera beneficiarse de su experiencia en la mina de oro, tuvo la suerte de estar presente en un incidente que demostró que un no necesariamente significa que no. Una tarde estaba ayudando a su tío a moler trigo en un molino un tanto viejo. Su tío gestionaba una gran finca en la que vivían varios aparceros agricultores de raza negra. Silenciosamente se abrió la puerta y una niña, hija de un aparcero, entró y se quedó junto a la puerta. El tío levantó la vista, vio a la niña y le gruñó: ¿Qué quieres? Dócilmente la niña contestó: Mi mamá me pide que le mande sus 50 centavos. No lo haré, replicó el tío, y ahora vete a tu casa. Sí, señor, contestó la niña, pero no se movió. El tío prosiguió con su trabajo, tan afanosamente comprometido que no reparó en que la niña no se había ido. Cuando alzó de nuevo la vista, la vio allí quieta. Le gritó: Te he dicho que te vayas a tu casa. Ahora vete, o te daré una paliza. La niñita respondió: Sí, señor, pero no se movió de su sitio ni una pulgada. El tío dejó caer el saco de grano que estaba a punto de echar en la tolva del molino, cogió una duela de barril y se dirigió hacia la niña con una expresión en su rostro que indicaba que se avecinaban problemas. Darby contuvo el aliento. No tenía ninguna duda de que estaba a punto de presenciar un asesinato. Sabía que su tío tenía un temperamento feroz. En aquella época, a los niños de los aparceros negros no se le permitía desobedecer a las personas blancas en esa región del país. Cuando el tío llegó al lugar donde estaba la niña, ella rápidamente dio un paso hacia adelante. Lo miró a los ojos y gritó con voz muy chillona: Mi mamá necesita esos 50 centavos. El tío se detuvo, la miró durante 1 minuto y entonces lentamente colocó la duela del barril en el suelo. Se metió la mano en el bolsillo, sacó $0.50 y se lo dio. La niña cogió el dinero y tranquilamente se dirigió hacia la puerta.
sin apartar la vista del hombre al que acababa de conquistar. Cuando se hubo ido, el tío se sentó en una caja y miró por la ventana durante más de 10 minutos. Estaba considerando, algo asustado, la derrota que acababa de sufrir. Darby también tuvo algo en que pensar. Era la primera vez en su vida que había visto a una niña de color deliberadamente dominar con maestría a una persona adulta blanca. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para perder su fiereza y volverse tan dócil como un cordero? Qué extraño poder había utilizado la niña que le permitió dominar a su superior. Estas y otras preguntas similares pasaban por la mente de Darby, pero no encontró ninguna respuesta satisfactoria hasta unos años más tarde, cuando me contó la historia. Curiosamente, escuché el relato de esta inusual experiencia en el viejo molino, en el mismo lugar donde su tío recibió la lección. Curiosamente, también ya había dedicado casi un cuarto de siglo al estudio de ese poder que le permitió a una niña de color ignorante y analfabeta conquistar a un hombre inteligente. Mientras estábamos allí, en ese viejo molino mohoso, Darwin repitió la historia de esa conquista excepcional y acabó preguntándome: ¿cómo te lo explicas? ¿Qué extraño poder usó aquella niña que dominó completamente a mi tío? La respuesta a esta pregunta la encontrará en los principios descritos en este libro. Es completa y categórica. Contiene detalles e instrucciones suficientes como para permitirle a cualquiera comprender y aplicar el mismo poder con el que la niñita tropezó accidentalmente. Mantenga su mente alerta y observará exactamente cuál fue el poder extraño que acudió al rescate de la niña. En el siguiente capítulo hallará una visión fugaz de ese poder. En alguna parte de la obra encontrará una idea que estimulará sus poderes receptivos y pondrá en sus manos para su propio beneficio este mismo poder irresistible. La comprensión de este poder puede llegarle en el primer capítulo o puede destellar intermitentemente en alguno de los siguientes. Puede aparecer en forma de una sola idea, o tal vez en la naturaleza de un plan o en un propósito. De nuevo, puede hacerle regresar a sus experiencias pasadas que implicaron un fracaso o derrota y sacar a la luz alguna lección gracias a la cual podrá recobrar todo lo que perdió con aquella derrota. Tras describirle a Darby el poder que inadvertidamente había utilizado la niñita, este reparó en un instante sus 30 años de experiencia como vendedor de seguros y reconoció con franqueza que su éxito en ese campo fue debido en gran medida a la lección que había aprendido de la niña. El señor Darby señaló: cada vez que un posible comprador intentaba despedirse de mí sin comprar, visualizaba a la niñita de pie en el viejo molino, con sus grandes ojos que brillaban intensamente con desafío, y me decía: tengo que lograr hacer esa venta. La mayor parte de las ventas que he realizado las hice después de que los clientes me hubieran dicho que no. También recordó su error cuando se detuvo solo a 1 metro del oro. Pero esa experiencia fue una bendición oculta. Me enseñó a seguir intentándolo a pesar de las dificultades. Una lección que necesitaba aprender para poder tener éxito en cualquier cosa. Dijo: esta historia de Darby, su tío, la niña de color y la mina de oro, indudablemente la leerán centenares de personas que se ganan la vida vendiendo seguros, y a todos deseo mencionarles que Darby le debe a estas 2 experiencias su capacidad para vender más de $1 millón en seguros de vida cada año. La vida es extraña y a menudo imponderable. Tanto los éxitos como los fracasos tienen sus raíces en experiencias sencillas. Las experiencias de Darby fueron comunes y triviales, pero le trajeron la respuesta a su destino de vida, y por consiguiente fueron tan importantes para él como la vida misma. Se benefició de estas 2 experiencias dramáticas porque las analizó y halló la lección que enseñaban.
Pero, ¿qué podemos decir de los que no tienen ni el tiempo ni el deseo de revisar sus fracasos para buscar el conocimiento que les pueda conducir al éxito? ¿Dónde y cómo deben aprender el arte de convertir la derrota en un escalón hacia la oportunidad? Este libro se escribió para contestar a estas preguntas. Para contestar, hay que describir los 13 principios. Pero el lector debe recordar, a medida que lea, que la respuesta que quizás esté buscando, respuesta a las preguntas que lo han llevado a considerar la búsqueda del sentido de la vida, puede encontrarse en su propia mente, a través de alguna idea, plan o propósito que le pueda surgir durante la lectura. Una idea sólida es todo lo que uno necesita para lograr el éxito. Los principios descritos en este libro contienen el mejor y más práctico conocimiento en relación a los medios y formas de crear ideas útiles. Antes de seguir avanzando con nuestro enfoque sobre la descripción de estos principios, creemos que el lector merece recibir esta importante propuesta. Cuando las riquezas comienzan a llegar, aparecen tan rápidamente y en tal abundancia que uno se pregunta dónde han estado escondiéndose durante esos años de escasez. Se trata de una declaración asombrosa, sobre todo cuando tomamos en consideración la creencia popular de que las riquezas llegan solo a aquellos que trabajan duro y durante mucho tiempo. Cuando uno empieza a pensar y a hacerse rico, observará que las riquezas comienzan con un estado mental, con un propósito definido y con un o ningún trabajo arduo. El lector y cualquier otra persona debería estar interesado en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá riquezas. Dediqué 25 años a la investigación analizando más de 25.000 personas porque yo también quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Sin esa investigación no hubiera podido escribir este libro. Ahora, preste atención a una verdad muy significativa. La Gran Depresión empezó en 1929 y continuó con un desplome económico sin precedentes hasta después de que el presidente Roosevelt asumiera el poder. Entonces, la depresión comenzó a desvanecerse hasta desaparecer. Tal como un acomodador en un teatro aumenta la iluminación tan gradualmente que la oscuridad se convierte en luz antes de que uno se dé cuenta. El hechizo del miedo que había en las mentes de la gente también fue desapareciendo gradualmente y convirtiéndose en fe. Uno debe observar muy de cerca que, tan pronto como domine con maestría los principios de esta filosofía y comienza a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, su situación económica empezará a mejorar y todo lo que toque se convertirá en un activo para su propio beneficio. ¿Imposible? De ningún modo. Una de las principales debilidades del género humano es su habitual familiaridad con la palabra imposible. Conoce todas las reglas que no funcionarán. Conoce todas las cosas que no pueden hacerse. Este libro se escribió para los que buscan las reglas que han permitido que otros tengan éxito y que están dispuestos a jugárselo todo con dichas reglas. Hace muchos años me compré un excelente diccionario. Lo primero que hice fue buscar la palabra imposible y la recorté cuidadosamente. Quizás sería aconsejable que el lector también lo hiciera. El éxito le llega a los que adquieren conciencia del éxito. El fracaso le llega a los que se abandonan con indiferencia a tener conciencia del fracaso. El objeto de este libro es ayudar a todos los que quieren aprender el arte de cambiar su enfoque de una conciencia de fracaso a una conciencia de éxito. Otra debilidad que encontramos en muchas personas es el hábito de medir todo y a todos de acuerdo con sus propias impresiones y sus propias creencias. Algunos de los que leerán este libro creerán que nadie puede pensar y hacerse rico. No pueden pensar en términos de riqueza porque su forma habitual de pensar está sumida en la pobreza, la necesidad, la miseria, el fracaso y la derrota. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un chino distinguido que fue a Estados Unidos a recibir una educación americana. Asistió a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper se encontró con este joven oriental en el campus.
Se detuvo a charlar con él varios minutos y le preguntó qué era lo que le había impresionado más de los estadounidenses. Bueno, exclamó el chino, la extraña forma de sus ojos. Tienen unos ojos muy raros. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? Nos negamos a creer lo que no comprendemos. Creemos ingenuamente que nuestras propias limitaciones son la medida correcta de las limitaciones en general. Por supuesto, los ojos de los demás pueden parecernos muy raros, porque no son iguales a los nuestros. Millones de personas observan los logros de Henry Ford y lo envidian por su buena fortuna, suerte o genialidad, o cualquier cosa a la que le atribuyan su riqueza. Quizás una persona de cada 100.000 conozca el secreto del éxito de Ford, pero los que lo conocen son demasiado modestos o demasiado reacios a hablar de ello debido a su simplicidad. Un solo ejemplo ilustrará el secreto perfectamente. Hace varios años, Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8. Eligió hacer un motor con los 8 cilindros ubicados en un solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que crearan el diseño del motor. Los ingenieros plasmaron el diseño sobre un papel, pero creían que sencillamente era imposible meter 8 cilindros en un motor de un solo bloque. «Hacedlo igualmente», dijo Ford. «Pero si es imposible», replicaron. «Continúen con el trabajo», ordenó Ford, «y no lo dejen hasta conseguirlo, por mucho tiempo que se necesite». Los ingenieros siguieron adelante. No tenían elección si querían seguir trabajando para Ford. Transcurrieron 6 meses y no ocurrió nada. Pasaron otros 6 meses y siguió sin ocurrir nada. Los ingenieros probaron todo tipo de plan concebible para llevar a cabo las órdenes, pero el resultado parecía incuestionable, imposible. A finales de año, Ford se reunió con sus ingenieros y de nuevo le informaron que no habían encontrado la manera de cumplir sus órdenes. «Seguid intentándolo», dijo Ford. «Quiero el motor y lo conseguiré». Continuaron con el proyecto y entonces, como por arte de magia, descubrieron el secreto. La determinación de Ford había ganado otra vez. Quizás esta historia no esté descrita con todos los detalles, pero la esencia es lo que importa. El lector, que desea pensar y hacerse rico, puede deducir el secreto de los millones de Ford. No tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford fue un hombre triunfador porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Le aconsejo al lector que recuerde la historia de Ford a medida que lea el libro e identifique las frases en las que se describe el secreto de su estupendo logro. Si puede hacerlo, si puede señalar con el dedo el grupo concreto de principios con el que Henry Ford se hizo rico, entonces puede igualarse a sus logros en casi cualquier profesión para la que se adecúe. Uno es el dueño de su destino, el capitán de su alma, porque... Cuando Henley escribió las líneas proféticas «Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma», debería habernos informado de que nosotros somos los dueños de nuestro destino y los capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Nos debería haber dicho que el éter en el que flota esta pequeña tierra, en el que nos movemos y tenemos nuestro organismo, es una forma de energía que se vibra a una velocidad inconcebiblemente alta, que está compuesto por un tipo de poder universal que se adapta a la naturaleza de los pensamientos, que fluyen en nuestra mente y nos influye de manera natural para convertir nuestros pensamientos en su equivalente físico. Si el poeta nos hubiera contado esta gran verdad, sabríamos por qué somos los dueños de nuestro destino y los capitanes de nuestra alma. Nos debería haber dicho con gran énfasis que este poder no intenta discriminar entre pensamientos destructivos y pensamientos constructivos, y que nos instará a transformar en realidad física los pensamientos relacionados con la pobreza, con la misma velocidad con que nos influirá para actuar sobre los pensamientos relacionados con la riqueza. Nos debería haber dicho también que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos que dominan nuestra mente,
Atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas y las circunstancias de la vida que están en armonía con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Nos debería haber dicho que antes de que podamos acumular riquezas de manera abundante, debemos magnetizar nuestra mente con el intenso deseo de tener riquezas y debemos adquirir conciencia del dinero hasta que el deseo por el dinero nos lleve a crear unos planes definidos a fin de adquirirlo. Sin embargo, como Henley era un poeta y no un filósofo, se contentó diciendo una gran verdad de manera poética y dejando a manos de quienes le siguieron la interpretación del significado filosófico de sus versos. Poco a poco, la verdad se ha evidenciado a sí misma, hasta tal punto que ahora parece incuestionable que los principios descritos en este libro guardan el secreto de la maestría de nuestro destino económico. Ahora estamos preparados para examinar el primero de estos principios. El lector debe mantener una actitud imparcial y recordar que, a medida que lea, no son invenciones de un solo hombre. Los principios se reunieron a partir de las experiencias de más de 500 hombres que acumularon riquezas en cantidades desorbitantes. Hombres que empezaron siendo pobres, con muy poca educación y sin influencias. Estos principios funcionaron con ellos. El lector los podrá poner en práctica para su propio beneficio perdurable. Descubrirá que es fácil hacerlo. Antes de que lea el siguiente capítulo, quiero que sepa que transmite información basada en hechos reales que fácilmente podrían modificar su destino económico, como los cambios tan decisivos de proporciones formidables que ha provocado a las dos personas descritas. Quiero que sepa también que la relación entre estos dos hombres y yo es tal que podría haberme tomado toda la libertad para explicar sus historias si lo hubiera deseado. Uno de ellos ha sido mi amigo más íntimo durante casi 25 años y el otro es mi propio hijo. El éxito excepcional de estos dos hombres, éxito que atribuyen en buena medida al principio descrito en el siguiente capítulo, justifica sobradamente esta referencia personal como un medio para destacar el poder tan amplio de este principio. Hace casi 15 años fui orador invitado en una ceremonia de graduación del Salem College, en Salem, Virginia Occidental. Destaqué el principio descrito en el siguiente capítulo con tanta insistencia que uno de los estudiantes que se iba a licenciar se apropió definitivamente de él y lo integró en su propia filosofía. El joven llegó a ser miembro del Congreso y un agente importante de la administración. Poco antes de que se editara este libro, me escribió una carta en la cual dio su opinión de manera tan clara sobre el principio trazado en el siguiente capítulo, que he decidido publicarla a modo de prólogo de dicho capítulo. Le dará una idea al lector de las recompensas que están por venir. Estimado Napoleón, mi actividad como miembro del Congreso me ha proporcionado una comprensión tan profunda de los problemas de los hombres y las mujeres que le escribo para ofrecerle una propuesta que tal vez sea de gran ayuda para miles de personas. Con todo respeto, debo expresar que en caso de que se llevara a cabo dicha propuesta, ello implicaría varios años de trabajo y responsabilidad, si bien me atrevo a sugerirla porque conozco su gran dedicación a procurar beneficios útiles. En 1922, usted pronunció un discurso en la ceremonia de graduación del Salem College, cuando yo era un estudiante a punto de graduarme. En aquel discurso implantó en mi mente una idea que ha sido la responsable de la oportunidad que ahora tengo de servir a los habitantes de mi estado y que será responsable en muy buena parte de cualquier éxito que pueda tener en el futuro. La sugerencia que tengo en mente es que escriba en un libro la esencia del discurso que dio en Salem College y le dé de esa forma una oportunidad a los habitantes de Estados Unidos de beneficiarse de sus muchos años de experiencia y asociación con el hombre que, con su grandeza, ha hecho que Estados Unidos sea la nación más rica de la Tierra. Recuerdo, como si fuera ayer, la maravillosa descripción que dio del método por el cual Henry Ford, con apenas educación, sin $1 y sin amigos influyentes, se elevó a grandes alturas. Tomé la decisión entonces, incluso antes de que terminara su discurso,
de que me forjaría un lugar independientemente de las muchas dificultades que tuviera que superar. Miles de jóvenes terminarán la universidad este año y los años venideros. Cada uno de ellos estará buscando precisamente un mensaje tan estimulante como el que yo recibí de usted. Querrán saber hacia dónde dirigirse y qué hacer para comenzar su vida. Usted se lo puede decir porque ha ayudado a solucionar los problemas de innumerables personas. Si existe alguna forma de poder procurar este privilegio, le propongo que incluya en cada libro una de sus gráficas personales de análisis para que el comprador pueda beneficiarse de un completo autoinventario que muestre, como me enseñó hace unos años, exactamente lo que se halla en el camino hacia el éxito. Un servicio como este, que proporciona a los lectores de sus libros una perspectiva completa e imparcial de sus defectos y virtudes, significaría para ellos la diferencia entre el éxito y el fracaso. El beneficio no tendría precio. Debido a la crisis, millones de personas están ahora enfrentándose al problema de volver a tener que buscarse la vida. Y hablo por experiencia cuando digo que sé que estas personas le darían la bienvenida fervorosamente a la oportunidad de explicarles sus problemas y de recibir sus propuestas para su solución. Usted conoce los problemas de aquellos que afrontan la necesidad de comenzar de nuevo. Actualmente, hay millones de personas en Estados Unidos a quienes les gustaría saber cómo pueden convertir sus ideas en dineros. Personas que deben empezar desde cero, sin dinero, y recuperar sus pérdidas. Si hay alguien que pueda ayudarlas, ese es usted. Si publica el libro, me gustaría poseer el primer ejemplar firmado personalmente por usted. Mis mejores deseos, créame. Atentamente, Janice Randolph.